Hola a todos y bienvenidos a este video. Me he asociado con Progressive y estamos hablando de lo que sucede si olvidas cambiar el aceite a tiempo. Ahora, si tu pregunta es, ¿está bien si olvido cambiar el aceite a tiempo? La respuesta es no, muy simple. Sin embargo, en Engineering Explained de español, podemos hacerlo un poco mejor que eso. Así que si tu pregunta es, ¿qué tan malo será para mi motor si olvido cambiar el aceite a tiempo? De repente, eso es una pregunta mucho más complicada con una respuesta mucho más complicada. Y eso es lo que vamos a abordar en este video. Una de las propiedades más importantes de un aceite es su clasificación de viscosidad. Si observas una botella de aceite, puede decir algo como 5W30 y ese número te proporciona su clasificación de viscosidad. El 5W indica la clasificación de viscosidad cuando el aceite está frío, siendo la W una referencia a invierno. El 30 indica la viscosidad del aceite cuando está caliente. En general, la viscosidad de ese aceite se mantendrá igual a lo largo de su vida útil, pero a medida que se usa, se oxida. Esta oxidación se produce debido al calor, el oxígeno, la presión y el entorno en el que se encuentra el aceite. Con el tiempo, la oxidación del aceite hace que su viscosidad aumente. Esto se debe a varias razones, incluida la oxidación y la evaporación de los componentes volátiles del aceite, que son los componentes más ligeros que lo hacen más delgado. Además, a medida que pasa el tiempo, se acumulan más contaminantes en el aceite. Todo esto resulta en que la viscosidad eventualmente comience a aumentar a medida que tienes ese aceite en tu motor durante más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? Eso es desconocido. Dependerá del aceite que estés usando y del motor que tengas. Pero en cierto punto, a medida que te acercas al punto de la curva en la que la viscosidad comienza a aumentar significativamente, es ahí donde comienzas a correr peligro, porque no tendrás un flujo adecuado dentro de tu motor. Sin un flujo adecuado de aceite en el motor, no tendrás una protección adecuada, lo que resultará en un aumento del desgaste. Otro factor que debemos considerar es el consumo de aceite dentro de un motor. Todos los motores consumen aceite y en preparación para este video, una de las cosas que hice fue comenzar a monitorear de cerca el consumo de aceite en mi propio automóvil. Para mi sorpresa y alegría, descubrí que el consumo de aceite era bastante bajo. Cambiaba el aceite cada 6.000 millas y el nivel de aceite seguía estando dentro del rango donde debería estar durante esas 6.000 millas. El automóvil solo tiene 20.000 millas en total, por lo que es un motor relativamente nuevo, y no esperarías ver un consumo excesivo de aceite. A medida que los motores envejecen, tienden a consumir más aceite. Entonces, ¿por qué los motores consumen aceite? Bueno, hay tres fuentes principales por las cuales el aceite entra en la cámara de combustión y luego se quema. La primera es la guía de válvulas. A medida que la válvula de admisión se mueve hacia arriba y hacia abajo, el aceite lubrica esa interacción y puede filtrarse hacia abajo en la admisión y finalmente llegar al motor, donde se quema en la cámara de combustión. También tienes un sistema de ventilación del cárter positivo. En el motor se acumula una alta presión debajo de los pistones y esa alta presión necesita un lugar donde salir. Existe un sistema de ventilación que permite que esa alta presión se encauce de regreso a la admisión. Algunas de las partículas de aceite que se forman en el cárter pueden ser redirigidas hacia la admisión y como resultado se quema ese aceite en forma de partículas en el motor. Finalmente, se utiliza aceite para lubricar las paredes del cilindro en la interacción del pistón con el cilindro. Así que esta es la tercera ubicación donde el aceite interactúa con la cámara de combustión y por lo tanto se quema. Entonces, ¿cuál es el peligro de quemar el aceite? Obviamente, el peor escenario posible es que se queme literalmente todo el aceite y no quede nada, lo que significa que el motor no tendrá lubricante y se calentará demasiado. Esto resultará en un gran desgaste debido a la interacción de metal con metal y llevará a una falla catastrófica. Esa es, por supuesto, la peor situación. Lo que es más probable que ocurra si te retrasas un poco en cambiar el aceite es que simplemente tendrás menos aceite en el motor. Esto plantea un problema porque a medida que tienes menos aceite en el motor, el aceite restante tendrá que trabajar aún más para proteger tu motor. Debido a que hay menos aceite en general en el motor, comenzará a oxidarse más rápido y como resultado empezarás a experimentar efectos negativos de manera más rápida a medida que disminuye el nivel de aceite. Además, si el aceite comienza a quemarse pero deja atrás contaminantes, el porcentaje de contaminantes, especialmente los peligrosos contaminantes metálicos que podrían ser el desgaste del motor, aumentará en ese aceite, lo que puede provocar un desgaste adicional. Es como una especie de espiral fuera de control, y es ahí donde comienzas a ver que el aceite se oxida significativamente más rápido, se vuelve mucho más espeso y los contaminantes aumentan rápidamente en su interior.
Ahora los aceites para motores son realmente complicados y contienen todo tipo de aditivos diferentes que son importantes para la salud de tu motor. Esta no es una lista completa de todos los aditivos que puedes encontrar en un aceite, pero vamos a tocar algunos de los principales aquí. Vamos a hablar sobre diferentes aditivos, qué son, para qué se utilizan en el aceite y cuáles son las consecuencias de usar ese aceite durante demasiado tiempo y no cambiarlo a tiempo. El primero son los antioxidantes. La oxidación es la causa principal de la degradación del aceite, por lo que los antioxidantes son extremadamente importantes para reducir la velocidad de oxidación. La consecuencia de esperar demasiado tiempo es que este aceite comienza a descomponerse cada vez más, perdiendo su efectividad y experimentando un aumento del desgaste dentro de tu motor. También tenemos aditivos antidesgaste. Por ejemplo, el zinc puede utilizarse para esto, y estos aditivos de zinc ayudan a reaccionar con superficies rugosas para crear una barrera sacrificial y alisar esa superficie, reduciendo la fricción y la cantidad de desgaste. Con el tiempo, a medida que agotas ese zinc y eliminas esas barreras sacrificiales, pierdes su eficacia y, por supuesto, tendrás más desgaste si algo que previene el desgaste desaparece o no es tan efectivo como antes. Los detergentes son muy importantes para prevenir la corrosión en el motor y ayudar a evitar la acumulación de lodo. Con el tiempo, a medida que ese lodo comienza a acumularse y los detergentes pierden su eficacia, ese lodo puede obstruir los conductos y reducir el flujo de aceite en esos conductos. Por lo tanto, si reduces el flujo de aceite a través de esos conductos, por supuesto, estás obteniendo menos aceite a través de ellos, menos protección, más fricción y un aumento del desgaste. Esto también puede llevar a la formación de depósitos de carbono en exceso si la efectividad de tus detergentes disminuye. Para prevenir los depósitos de carbono también tenemos dispersantes y estos son realmente interesantes. Rodearán a los precursores de depósitos, se adherirán a ellos y suspenderán esos precursores de depósitos en el aceite, de manera que simplemente circulen dentro del motor. Tal vez el filtro pueda filtrarlos y si no, siguen circulando dentro del motor, pero no se adhieren a nada ni forman depósitos de carbono dañinos. Así que estos dispersantes ayudan a suspender esos depósitos y al hacerlo evitas que se formen depósitos en tu motor. Por supuesto, cuanto más tiempo esperes, más precursores de depósitos habrá en tu motor. Si no lo cambias, tendrás todos esos depósitos flotando en tu aceite, esperando y esperando para adherirse a algo y nunca los eliminarás por completo de tu motor. En realidad es algo bueno ver que el aceite sale oscuro, significa que estás eliminando todos esos contaminantes cuando cambias el aceite. Sin embargo, no quieres que esos contaminantes estén allí para siempre, así que debes cambiar tu aceite a tiempo. Los modificadores de viscosidad también son un aditivo muy interesante. Se utilizan para permitir aceites de grado múltiple. Por ejemplo, si observas un gráfico de viscosidad versus temperatura, donde la viscosidad es el eje vertical y la temperatura es el eje horizontal, con temperaturas bajas en un extremo y temperaturas altas en el otro, los fluidos muy espesos en la parte superior y los fluidos menos espesos en la parte inferior. Si observas diferentes grados de aceite, como un SAE 30, que es más espeso que un SAE 5, ambos aceites verán disminuir su viscosidad a medida que se calientan. Sin embargo, si agregas modificadores de viscosidad a un SAE 5, puedes cambiar sus características. A bajas temperaturas, seguirá siendo un aceite con viscosidad clasificada como SAE 5. Sin embargo, a medida que aumentas la temperatura, estos modificadores de viscosidad comienzan a expandirse y al hacerlo, espesan el aceite, lo que hace que actúe más como un aceite SAE 30 a temperaturas más altas. Entonces, si comienzas a tener problemas con estos modificadores de viscosidad, notarás una disminución en la viscosidad del aceite una vez que alcanza la temperatura de funcionamiento. Puede que veas inicialmente una caída en la viscosidad del aceite a medida que comienzas a usarlo en tu motor. Esto se debe a que esos modificadores de viscosidad, al expandirse, son susceptibles de ser cortados en diferentes partes, lo que provoca una disminución en la viscosidad, ya que esos modificadores de viscosidad ya no son efectivos. En última instancia, la oxidación desempeñará un papel más fuerte y la viscosidad aumentará, pero es posible que veas una disminución inicial como resultado del desgaste de estos modificadores de viscosidad. Los aceites para motores también pueden contener depresores del punto de fluidez, que son realmente importantes para mejorar el flujo a bajas temperaturas. Si vives en una zona fría, es importante tener estos depresores del punto de fluidez para asegurarte de que haya suficiente flujo al arrancar el motor. Durante el arranque es un momento crítico para garantizar que el aceite fluya dentro del motor y que no haya un desgaste excesivo. Si estos depresores del punto de fluidez comienzan
comienzan a desgastarse, tu aceite será demasiado espeso al arrancar y no tendrás un flujo adecuado dentro del motor. Por lo tanto, en ese momento crítico en el que necesitas que el aceite circule dentro del motor al arrancarlo en frío, tendrás un desgaste excesivo porque no puedes hacer que ese fluido espeso fluya dentro del motor. Y finalmente llegamos a los inhibidores de espuma. Si miras dentro del cárter de tu motor, verás el cigüeñal girando y salpicando el aceite por todas partes. Esta salpicadura de aceite puede crear espuma y empezar a formar burbujas. Estos inhibidores de espuma funcionan para reducir la tensión superficial entre el aire y las burbujas de aceite, de manera que las burbujas revienten con facilidad y no se forme espuma dentro del motor. Si estos inhibidores ya no son efectivos, tu aceite se espumará, lo que reducirá la presión del aceite y puede causar cavitación cuando tienes ese chapoteo del aceite. Esto significa que no tendrás protección y sin esa protección puede llevar a un desgaste adicional. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿cómo sabemos si hemos esperado demasiado para cambiar el aceite? ¿Cómo sabemos si hemos causado algún daño? Afortunadamente, existen laboratorios donde puedes enviar una muestra de tu aceite. Tomas un poco de aceite de tu motor y lo envías a este laboratorio, y ellos pueden analizarlo en función de su viscosidad y los metales presentes en el aceite. Te dirán si esperaste demasiado, si no debiste haber esperado tanto tiempo, y si causaste algún daño a los componentes de tu motor, o bien te dirán que estás bien, que todo estaba dentro de las especificaciones normales del aceite de motor, por lo que no debes preocuparte. Si tienes mucha curiosidad y te das cuenta de que esperaste demasiado, como 5.000 millas de más, lo que sea, y quieres saber si realmente causaste algún daño, puedes tomar una muestra de tu aceite y enviarla a estos laboratorios de terceros que lo analizarán y te dirán qué sucede con tu aceite y si está bien o no. Un agradecimiento enorme a Progressive por patrocinar el video y muchas gracias a todos por vernos. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos a continuación.